estamos con el doctor Enrique Chau, que es cirujano plástico, reconstructivo y estético. Buenas tardes, doctor Chau, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Tatiana, gracias por la invitación. Y bien, hoy vamos a hablar sobre las cirugías reconstructivas y también sobre las cirugías plásticas. Iniciamos con lo que más le gusta, que es la cirugía reconstructiva. Bueno, realmente la cirugía plástica es mi gran pasión, ¿no? Es muy importante. Nosotros trabajamos sobre el campo de la cirugía plástica y entendamos que la cirugía plástica está dividida en la cirugía reconstructiva y la cirugía reconstructiva está subdividida. Y también la cirugía estética va de la mano con la cirugía reconstructiva. Entonces, no podemos dejar de hacer una sin la otra. Claro. Bien, entonces, hablemos, tenemos la cirugía estética, que es la que todas conocemos, que es el aumento de mamas, de repente arreglar la nariz, y la cirugía reconstructiva de repente porque si es que de repente ha ocurrido algún tipo de accidente, en algún momento hemos hablado de repente de alguna mordedura de perro, o alguna quemadura, también, o el pérdida de algún del dedo, alguna parte del cuerpo. Ahí está usted para poder solucionar ese problema y poder mejorar, y la calidad de vida también, que es sumamente importante. Así es. Bueno, realmente la cirugía reconstructiva, como siempre digo, ¿no?, devuelve la confianza de esta persona que luego por alguna pérdida, accidente o incluso problemas congénitos, o sea, estos problemas de nacimiento, no tienen esa confianza que tienen, y nosotros en cirugía plástica volvemos a realizar estos procedimientos hoy en día tan modernos, que han cambiado tanto, con tantas tecnologías, que nuestros pacientes pues ya vuelven a ser personas sin ningún problema y pueden enfrentarse a la sociedad como cualquier otra persona, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, si hablamos de la reconstrucción, la cirugía reconstructiva, tenemos el labio hendido, que se suele ver en los pequeñitos, ¿no? El labio hendido, supongo que usted ha hecho algún tipo de intervención para ese tipo de pequeños. ¿El labio hendido se puede, esa cirugía se puede realizar solamente en pequeños, o de repente el niño no ha tenido la oportunidad de realizarse la cirugía cuando ha estado pequeñito, pero de grande quiere realizarlo? ¿Se puede? ¿Hay posibilidad? A ver, mira, vamos a puntualizar ciertas cosas con respecto al labio hendido. El labio hendido es conocido como la fisura labial, ¿sí? Antes le llamaban labio leporino, que para las campañas de salud era muy conocido, campañas de reconstrucción del labio leporino. Hoy en día se conocen como las campañas de reconstrucción de la fisura labial. Este problema de nacimiento, o sea, congénito, muchas veces va de la mano con alteraciones en el paladar. O sea, es una fisura labio-palatina, que para efectos funcionales, Tatiana, este bebé, este recién nacido no va a poder deglutir, no va a poder alimentarse correctamente. Entonces ya vamos pensando en que nuestro primer paso es que pueda deglutir, pueda alimentarse correctamente. Cuando nace este bebé con esta alteración, lo que nosotros hacemos es que esperamos un periodo de 3 meses, a veces hasta 6 meses, a que se compense. O sea, que su hemoglobina, los factores que lo protegen como la coagulación, los factores que pedimos en los exámenes preoperatorios estén estables y normalizados para poder operarlo. ¿Por qué operamos tempranamente? Recordemos que tanto el paladar como el labio tienen que ver con la fonación. Y también la fonación va tempranamente al cerebro. O sea, memorizamos lo que hablamos constantemente. En la parte de la fisura palatina debe ser corregida antes del año. Nosotros tempranamente, en los primeros 3 meses, corregimos el labio y luego antes del año corregimos el paladar. Y volviendo a tu pregunta, ¿pueden operarse de fisura labial, o sea, el labio hendido, pacientes adultos? Sí. Incluso a veces nosotros hacemos una cirugía estética de esa
primera reconstrucción que se le hizo a los pacientes muy pequeñitos, pero luego por alteraciones de la cicatrización, la cicatriz se anchó o se volvió a hundir un poco. Entonces, nuevamente estos niños que se vuelven adolescentes y luego adultos, tienen esas inseguridades. A pesar de que pueden tener buena fonación, el aspecto no les gusta y entonces están retraídos. Y nosotros volvemos a hacer la reconstrucción de ese labio y el paciente vuelve a tener esa confianza. A ver, si hablamos del labio hendido, paladar hendido, ¿cuántas intervenciones necesita el niño para poder hablar normal y bueno, que esté al 100%? Esto depende. Normalmente es una. Ya. Cerremos con una. Para casos complejos, a veces más de una. ¿En qué casos son complejos? A veces el espacio es muy amplio o a veces no tan solo hay una fisura, sino hay en la misma zona central hay doble fisura, haciendo que la reconstrucción sea un poco más compleja. Pero en líneas generales, para que los padres puedan saber o para que podamos estar bien informados, una cirugía es necesaria. Ya, pero en el adulto también me has dicho que si puede realizarse una cirugía, si es que ha tenido durante toda su vida, hasta llegar a la adultez, labio hendido. En ese caso, la forma de hablar de la persona que tiene el labio hendido es un poco nasal. Así es. Ese es el problema. El problema es que ya cuando el paciente es adulto, hacemos esta corrección, pero los problemas en la fonación ya tienen que llegar a terapias más prolongadas. La terapia del lenguaje para un niño en donde desde antes del año se hizo esta reparación, es mucho más sencillo, por así decirlo, porque el cerebro recién está incorporando información. Exacto. Pero en el adulto, nuevamente hay que establecer todo un sistema diferente, una reeducación, así la llamamos, para que cambie esta voz que inicia muy nasal, ¿no? Es decir, si a pesar de la operación del adulto que te ha tenido paladar hendido, al hablar igual va a sonar su voz nasal a pesar de haber hecho la cirugía. En la mayoría de veces no. En la mayoría de veces la corrección se puede hacer completa y la parte del paladar, el paladar se divide en dos, el duro y el blando, ese donde está la úvula. Lo podemos compensar también que tiene esta función de subir y de bajar para que la fonación pueda ser más normal y menos nasal. Ahí solamente, entonces, ¿qué se tendría que ver después de la cirugía plástica? Rehabilitación. Solo rehabilitación. Así es. ¿Y qué cuidado se debe tener después? Si hablamos de un adulto, ¿no? Realmente los cuidados son pocos. El paciente entra con dieta blanda, dieta licuada los primeros días, luego dieta blanda y pasando los 10 días se progresa casi a una dieta blanda a normal completa, le llamamos nosotros, ¿no? No hay mucho. En cambio, cuando hacemos la reconstrucción del labio, o sea, esa recorrección del labio en los adultos en donde dicen, doctor, yo tenía fisura labial, me operaron muy pequeñito, muy pequeñita y yo no me acuerdo, pero me ha quedado una cicatriz o un hundimiento o está disparejo, la llamada asimetría, es donde hacemos una cirugía, microcirugía, reconstrucción, tratamientos con laserterapia y el paciente pues queda con una línea tan delgadita, yo le digo, bueno, ha sido como un arañoncito. Entonces el paciente ya incorpora, ya tiene otro tipo de pensamiento y ya no está estresado pensando en que lo van a ver, ¿sí? Ya simplemente dice, bueno, se nota una pequeña línea y puedo hacer mi vida tranquilo o tranquila. Claro, ahora si hablamos de algún accidente que haya tenido el niño, de repente una quemadura, ahora vemos mucho que bueno, los hijos ya no van al colegio por el tema de la pandemia y están todos los hijos en casa, la mamá de repente trabajando también desde casa, pasa un accidente, de repente alguna quemadura, al agua caliente que es muy común.
o la plancha. Entonces, cuando ocurre una quemadura de tercer grado, hay posibilidad, o segundo grado, hay posibilidad de poder reconstruir de repente parte del brazo que ha sido quemado, Sí. o el rostro. Hoy en día tenemos maravillosas tecnologías, Tatiana. Yo vengo en la mañana a atender pacientes, ¿sí? Y justo estaba haciendo un poco de docencia y les decía a mis alumnos cómo antes, pues las cirugías eran más mutilantes. Pero hoy en día ya esas cirugías donde las quemaduras son profundas, pero todavía existen pequeñas capas o delgadas capas de piel aún vivas, le podemos colocar pieles artificiales tempranamente y la recuperación es fabulosa. O sea, ya la tecnología ha cambiado mucho. Las quemaduras de tercer grado, efectivamente, pues las de tercer grado puro, tenemos que hacer una combinación entre piel artificial y piel propia, pero los resultados ya son muy satisfactorios. Casi no se nota, es bastante buena la tecnología que ya tenemos en el mundo. ¿De dónde se saca la piel? La artificial es sacada de animales como el cerdo antiguamente, de bovinos, también es sacada. Hoy en día la más moderna son pieles sintéticas, o sea, son bioprocesos de celulosa, bioprocesos en donde ya no intervienen animales, solamente son sintéticos puros, le colocan factores de crecimiento y hace de que la zona de la quemadura se proteja y empiece a regenerar sin dolor o con mínimo dolor, mínimas curaciones y recuperación más rápida. Hablando eso de la piel artificial, y si hablamos de la piel, partes de piel del mismo cuerpo, ¿de dónde se suele sacar? Lo más frecuente para las zonas más extensas, muslos, para los niños como el bebé, el niñito menor de 1 año, la cabeza es más grande proporcionalmente que el cuerpo en comparación con un adulto, sacamos de la cabeza. Hacemos un corte del cabello y sacamos de la cabeza. A pesar de que te pueda sonar un poco doloroso, diferente, no. Yo siempre le explico con mucha confianza a los papás y les digo, porque como son chiquititos. Los cabellos, el folículo piloso está en la tercera capa. Y lo que yo voy a sacar solamente es una capa muy delicada y muy superficial. Por lo tanto, la respuesta es: no se pierde cabello. No va a quedar un hueco. No queda un hueco. Y la cicatriz, que es mínima, se esconde en el cabello y el niño ni lo recuerda. Ok, entonces ahí para los papás también, ¿no? Que se preocupan también y bueno, si es que ocurre ese tipo de accidente. Para la recuperación de un niño que ha sufrido una quemadura de tercer grado, pensemos con la de tercer grado, ¿cuánto tiempo demora la recuperación? ¿Cuántas intervenciones se tienen que hacer? Depende de la extensión. Si la extensión es pequeña, nosotros decimos, ¿y cómo se da la extensión? La palma del paciente es el 1%. Entonces, si tenemos quemaduras por debajo del 5%, podemos, o sea, de 5 palmas del paciente, podemos hacer una cirugía o 2 cirugías y está solucionado. Pero si las quemaduras son extensas, o sea, medio cuerpo, 1/4 del cuerpo, o sea, estamos hablando de 50%, 25%, se puede avanzar tan solo 3 a 5% por cada cirugía. No podemos ser tan agresivos operando todo porque si no el sangrado es mayor, hay mayor tiempo en la cirugía y eso arriesga al paciente. Entonces, tenemos un protocolo mundial. Cirugía corta, mínimo sangrado para una recuperación más rápida. Luego del procedimiento de las cirugías, de la reconstrucción, usando piel artificial o nuestra misma piel, ¿qué cuidado se debe de tener? Yo he visto que a los niños, y eso lo hizo en Anique, que hay niños que han sufrido quemaduras muy fuertes, de repente en el rostro les ponen como unas mallitas
en el rostro o en parte del cuerpo si en caso han tenido una quemadura en el cuerpo. Sí. Antes, por ejemplo, estas mallitas les llamamos prendas elásticas. La ciencia básica de todo esto es que al ejercer presión sobre una zona de cicatriz, voy a hacer que no se eleve. O sea, voy a evitar de algún modo la cicatriz queloide. Antes tan solo colocábamos estas mallas de presión, estas prendas de presión, pero no teníamos cómo calcular la presión exacta. Hoy en día esto pues ha cambiado, es como el carro mecánico, hoy día es el carro automático y turbo y todo, no. Ahora la presión es controlable, si es que hay alguna zona que está sufriendo de engrosamiento o un queloide, la controlamos en el momento, le colocamos láser terapia. Existe un sinnúmero de entonces, productos. esas mallitas que yo oí, ¿ya no se utilizan? Hay tecnologías más. Se utilizan, sí, pero ya vienen con medición de la presión exacta para poder tener una terapia más rápida, su uso sea menor y su efectividad sea mayor. ¿Cuál es el fin de esas mallas, de utilizar esas mallas? Esa presión, la presión necesaria para que en el proceso de cicatrización no se eleve la cicatriz. Ah, presión. Solamente es presión. ¿Y Así cuánto es. tiempo debe utilizar la persona eso? Siempre les digo, ¿no? La cicatrización en promedio dura de 6 meses a 1 año. Entonces nosotros recetamos las prendas elásticas por 6 meses como mínimo, porque entendiendo el proceso de la cicatrización. Y la limpieza, es que de verdad que el tema de las quemaduras es muy frecuente. Es la frecuente, así la es. limpieza para las heridas, es que si hablando de pequeñitos, la limpieza de la herida, ¿cómo es? ¿Cómo es el cuidado? Porque si es de tercer grado, definitivamente hay que tener sumo cuidado. Como te decía, antes, estamos hablando de hace un poco más de 10 años, quizá estas limpiezas eran, señora, va a curarla todos los días, y era llanto. Eso es lo que yo escucho. Era un Claro. problema. Para nosotros como médicos, pues, somos muy sensibles, ¿no? Y provocar dolor en un paciente, sea adulto o sea niño, es muy, muy estresante. Claro. Hoy en día no. El paciente llega a nuestra emergencia, rápidamente hacemos la limpieza de la zona, colocamos las pieles artificiales de protección, a veces descansa un día en hospitalización o a veces se va a casa. Regresa para control en 1 semana, a veces se mantiene la misma piel artificial, a veces se cambia y el dolor es del 1 al 10, como diría, justo escuchaba en la entrevista anterior, la escala de EVA. Es una escala del 1 al 10, en donde 1 es no tengo dolor y 10 es el dolor más intenso que uno puede imaginar. Y la escala del dolor, cómo se sentía antes, que era un 9, un 10, a cómo se siente con una piel artificial es 1, 2. Es otra cosa. Si hablamos de las escalas del dolor, cuando es una quemadura de tercer grado, obviamente duele, ¿no? La quemadura de tercer grado no duele. No duele, porque ya toda la piel está muerta. La quemadura de segundo grado, sí duele. Esa es la que duele. Ya, y si hablamos de la quemadura de segundo, entonces la quemadura de tercer grado, es decir, los nervios ya no... Ya está todo muerto. Todas las capas de la piel, la epidermis, la dermis superficial y la profunda, ya están muertas. Ya no hay dolor. Entonces, cuando el paciente me dice, doctor, pero no me duele, ya estoy muy preocupado. Ya estoy muy preocupado. Eso es grave. Ah, ok, correcto. Entonces, en el tercer grado no duele. No duele. Si hablamos del segundo grado, ¿cómo controlan el dolor? Porque asumo que con pastillas o algún tipo de inyección. Entendamos, en la mecánica de esto, Tatiana, es muy importante porque las terminaciones nerviosas están en esa capa llamada dermis. Y cuando se pela, sale esa ampolla, hay que recordar que uno tiene una ampolla y se levanta la famosa ampolla y me queda la segunda capa expuesta. Ese contacto es el que arde, duele, es terrible. Pero al colocar la piel artificial, protegiendo nuevamente la segunda capa, el dolor se va desde ese 9, 10 a 1, 2. Entonces ya cambió, ya no necesito tanto analgésico, no necesito tanto antiinflamatorio, tanta pastilla, tanto jarabe, por algo más moderno.
Pero la recuperación es mucho más rápida Mucho si es más del segundo rápido. Sí, grado. claro, del segundo grado ya estamos protegiendo a esta dermis que aún sigue viva, o sea, a las capas profundas que aún siguen vivas para que regeneren. En cambio, en la de tercer grado tengo que armar todo, tengo que sacar la piel muerta, tengo que colocar la primera capa y sucesivamente hasta completar las capas. Los cuidados son los mismos. Inmovilización, o sea, sí, inmovilización, tratamiento antibiótico de unos días, sí, en caso de que se haya contaminado, sospecha de contaminación, los cuidados frecuentes de no mojarse, o sea, que no se moje la zona. Y solamente hoy en día con estos nuevos materiales, los cuidados son pocos. Si es que ocurre la quemadura, llega la intervención, se recupera el parte de la zona afectada, ¿tiene que volver a ir al especialista? ¿Tiene que visitar la persona al especialista o ya no? Es necesario, importante diría yo, que acuda a visitar al especialista. O sea, yo soy tan amigo de mi paciente que le digo, visítame. ¿Por qué? Porque uno puede controlar la cicatrización en este periodo, como te digo, de 6 meses. Yo lo cito una vez al mes, como para verlos, les indico alguna crema, algún tipo, o si les requieren láser o algún tipo de procedimiento, para que el proceso sea tan suave, tan llevadero, de que el paciente no se sienta desprotegido. Porque antes le decíamos, bueno, te vas a colocar esta gasa, esta venda, esta crema, y aquí terminó todo. Entonces el paciente estaba en un limbo, buscaba por todas partes y entraba con muchas cosas. A tal punto que hay pacientes que me han llegado utilizando sangre de grado, utilizando cosas que no tienen ciencia. ¿Entiendes? O sea, como el dióxido de cloro. Entonces, no, tienes que tener ciencia. Yo siempre le explico a mis pacientes esto, que utilizamos en medicina, nosotros los especialistas, cosas que tienen mucha ciencia y evidencia para no perjudicarlos. Claro, y ahorita que tú me estás mencionando la sangre de grado, hay muchos mitos y verdades sobre el tema de cómo controlar una quemadura. Yo he visto que se echan aceite, la pielcita esa que viene en la cáscara del huevo o echarse pasta dental. No, Tatiana, no tienes idea. Es más, voy a hacer hasta un libro de qué cosas se colocan y se pueden perjudicar. A veces hasta unas que tú dices, bueno, que hay gente que se coloca tomates en rodajas, sí, papas en rodajas. Por ejemplo, me llegó una paciente por la mañana que dijo, doctor, estaba con mi mamá y llamó mi vecina y le dijo, no, colócale aceite nada más. Entonces, pero no tienen ninguna ciencia. Para hacer como un resumen pequeño y las personas que nos están viendo tengan una idea. Ante una quemadura térmica, o sea, por calor, agua fría, ¿sí? Número 1. El agua fría durante mínimo 45 minutos a 1 hora. Repito, agua fría, no hielo, no agua helada. El tiempo, 45 minutos a más. Una protección en el caso de que vayan a trasladarlo con un paño limpio mientras le van colocando una prenda limpia y le van colocando el agua mientras van transportando al paciente hacia el centro de salud más cercano. Y no colocar ningún elemento que el médico no haya indicado. Porque, por ejemplo, esta paciente que me llegó por la mañana que había utilizado sangre de grado, se quemó más. O sea, profundizó la quemadura, empeoró la quemadura por utilizar estos productos caseros. Claro, siempre nos dejamos llevar por las recomendaciones de otras personas que no son especialistas. Estamos hablando del labio hendido, de las quemaduras de tercer grado, segundo grado. También he visto lunares muy grandes, lunares que de repente aparecen en la espalda o en el rostro. Ese tipo de lunares, ¿tú también los ves? Sí. El tema de los lunares es muy importante porque es un espacio compartido con los colegas dermatólogos. Nosotros tenemos ciertos parámetros, dentro de ellos son cuando estos lunares tienen cambios en la coloración, cambios en los bordes, cambios sospechosos
Entonces, primero van a dermatología y ellos les hacen algún estudio llamado la biopsia. Según este resultado, el dermatólogo trabaja en conjunto con el cirujano plástico y le sugiere el retiro de ese lunar, y cuando hay alguna sospecha de malignidad, Tatiana, incluso sacamos hasta con un espacio o margen de piel sana para que ante la sospecha de enfermedad o lesión todo quede solucionado. Entonces la respuesta sería: los lunares deben ser vigilados, estudiados en manejo conjunto con los dermatólogos, y nosotros los cirujanos plásticos somos los encargados de hacer la cirugía, del retiro y la parte estética también de la reconstrucción de este espacio, ¿no? Se habla de lunares y lunares. ¿Por qué? Porque hay lunares que aparecen, que no son de nacimiento y aparecen de repente por la exposición muy frecuente al sol, que son lunares que pueden convertirse de repente en lunares cancerígenos. Lo que sucede es que la exposición al sol, haciendo recordar siempre a toda la población, a todas las personas, es un efecto acumulativo en el tiempo. Porque la piel tiene memoria. Tiene memoria, el núcleo tiene memoria. Entonces, eso que yo recibí hace 10 años está grabado en la memoria de las células de la piel. Entonces, por eso es que no hay que descuidarse ante la radiación. Siempre usar bloqueadores solares. ¿Cada cuánto? Cada 3 a 4 horas durante el día. ¿Sí? A veces hay pacientes que dicen: bueno, doctor, yo solamente estoy en mi casa, puedo salir al jardín y no utilizo. No. También cuando uno está en ambientes donde ya entre luz, es recomendable utilizar bloqueadores solares. Claro, pero ahora hay lunares que vienen de nacimiento. Yo he visto que hay bebés que nacen con lunares grandes en la espalda, de color negro, a veces con pelitos. ¿Ese tipo de lunares se pueden también retirar o no hay posibilidad? Hay ciertos lunares que se manejan con terapia láser. Hoy en día las tecnologías han cambiado tanto, ¿sí? Y hay los otros que no remiten, no mejoran con ello. Ya nosotros apelamos a la cirugía, al retiro y a la cirugía plástica, reconstructiva y estética. ¿Cómo es que nosotros nos damos cuenta, o tú que eres el especialista, te das cuenta de repente qué tipo de lunar puede ser con cirugía o con láser? ¿Depende de qué? Primero le hace un estudio el dermatólogo, porque el dermatólogo le hace un estudio biopsia, y con ese control de la biopsia es donde determina. O sea, tampoco el dermatólogo pues tiene la visión completa de qué es, cómo es o cuál es la configuración de este lunar. No, con la biopsia la mayoría de veces pues llega a determinar cuál es el origen de este lunar y si se debe retirar o no. No todos los lunares tienen una indicación de retirarlos. Claro. Ahora, si hablamos de la intervención, es de repente un lunar, o a veces pasa que hay verrugas. Tú también ves eso, verrugas de repente en el rostro, o a veces sale en la parte del cuello, suele salir a personas también en la parte de atrás de la nuca. Entonces, ¿esas verrugas también son simples de retirar? La mayoría de veces con terapia láser se resuelven, pero como siempre decimos en la medicina, hay que ir más allá de lo visible. A veces hay problemas endocrinológicos que tienen relación con esta aparición. Personas con obesidad. Con obesidad, así es, problemas dermatológicos, endocrinológicos, nutricionales, neurológicos. Hay ciertas manchas o estos lunares asociados a problemas neurológicos. Entonces, vemos al paciente como un globo, un paciente completo y complejo, en donde si necesitamos echar interconsulta con los colegas de otras especialidades, lo hacemos para tener un tratamiento bueno y completo. Bien, entonces ahí ha quedado claro. ¿Qué otra cirugía reconstructiva sueles hacer, Enrique? Bueno, realmente en mi campo es muy rico porque me gustó tanto el tema de la cirugía plástica reconstructiva que vemos de todo. O sea, vemos cirugía de reconstrucción de cáncer de piel, por ejemplo, estas lesiones, ¿sí? Cuando uno recibe exceso de sol durante muchos años,
degenera que se produzcan estos cánceres de piel, el cáncer vasocelular o cáncer espinocelular, que se retiran, y también hacemos la reconstrucción de estas zonas. A veces hay ciertas tumoraciones. Cuando el cirujano oncólogo retira ciertas estructuras, nosotros apelamos y utilizamos todas las tecnologías, tanto en pieles artificiales como equipos sofisticados o microcirugías, para poder hacer que el paciente rápidamente se reincorpore teniendo mínimos cambios. Bien, entonces hemos hablado un poco sobre la cirugía reconstructiva y ahora pasamos a la cirugía estética, ¿no? La tan ansiada cirugía estética, y empezamos con lo que, ¿qué tiene más demanda actualmente? En el Perú todavía sigue siendo la primera es la rinoplastía, la segunda la lipoescultura, y la tercera pues las mamas. Esa es la casuística en el Perú, ¿no? Cada país tiene diferente casuística, diferentes frecuencias, ¿no? A ver, entonces empezamos con la rinoplastía. Existen tipos, yo he escuchado que para la rinoplastía de repente, si es que tenemos la nariz muy prominente, muy grande, entonces optamos por la cirugía plástica, pero se han visto ahora último, en esos últimos años, otras opciones, como el ácido hialurónico, porque de repente yo he visto que de repente la punta de la nariz es muy caída, entonces quiero que mi nariz esté un poco respingada, uso ácido hialurónico, que dicen que dura aproximadamente de 6 meses a un año. O los hilos sensores, ¿no? Que te jala, no sé cómo es el procedimiento, tú que eres especialista, nos vas a explicar, para también respingar la nariz. Mira, más o menos, yo siempre diría esto, empezaría por decir que el paciente, cuando se quiere hacer procedimientos estéticos, siempre acuda al especialista. Los especialistas somos los cirujanos plásticos, registrados en el Colegio Médico, registrados en la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica. Requisitos importantes. ¿Por qué? Porque hoy en día, Tatiana, se está difundiendo a veces entre no especialistas estos procedimientos llamados mínimamente invasivos. El hialurónico es una sustancia de relleno. Si bien es cierto, sí, le puede dar temporalmente la forma que uno quiere a la rinoplastía, a la nariz que uno desea, pero vuelve una y otra y otra y otra vez. Nosotros, por ejemplo, yo me formé en Estados Unidos para hacer desde la parte reconstructiva nasal hasta técnicas muy sofisticadas de rinoplastía estética, ¿sí? En donde la rinoplastía es una técnica donde la cirugía tarda 1 hora, 1 hora y media, y los cambios son de por vida. Entonces, sopesar eso. Yo utilizo el hialurónico de manera muy puntual, explicándole siempre al paciente que es para cambios mínimos, y si quiere un cambio permanente, como todo el mundo quiere realmente, claro, que no tenga miedo, porque hoy en día la anestesia es segura, los procedimientos son muchísimo más seguros, y es un solo paso. Ahora, si es que de repente no hay mucho que hacer porque de repente tiene nariz pequeña, pero la punta caída, ¿también es necesaria una cirugía? Cuando es muy pequeñito, como te decía, ahí sí podemos apelar al ácido hialurónico para hacer un pequeño cambio, 1 milímetro, 2 milímetros, en donde uno quiere un pequeño detalle. Pero no es permanente. Y si quiere que sea de forma permanente... La rinoplastía. ¿Y la intervención cómo es? Menor, es más pequeñita, porque solamente si requiere un pequeño cambio, entonces hacemos una pequeña cirugía. Tarda muchísimo menos y sigue siendo permanente. ¿Cómo sería ahí la intervención? ¿Tendrían que abrir igual la nariz? No. Cuando uno dice abrir, nosotros dividimos con respecto... Sí, es muy común, porque el paciente dice: doctor, ¿bajo qué técnica usted trabaja? Entonces yo les digo, no es una técnica, es lo que usted necesite. Yo hago rinoplastías cerradas o rinoplastías abiertas. La diferencia es que aquí, en el puente nasal, es donde se hace ese pequeño corte de 2 a 3 milímetros para poder tener la visualización de todos los cartílagos. Esa es la abierta.
En la que yo hago los cortes internos es la cerrada. Cuando tengo que hacer pequeños cambios, la cerrada es suficiente. Cuando necesito cambios mayores o mayor visualización de toda la estructura interna, la cirugía abierta. Son indicaciones. Y si es que la punta de la nariz está caída, ¿cómo hace para que la nariz esté más respingada? Ingresamos, o sea, por las fosas nasales, hacemos pequeños cortes, utilizamos equipos sofisticados para remodelar la estructura de los cartílagos. Cambiamos la posición, aumentamos cartilaguitos y le damos esa belleza. ¿Y el cartílago de dónde se saca? La mayoría de veces lo tomamos del mismo tabique, o sea, del tabique nasal. Hacemos un pequeño corte, retiramos un pequeño segmento. Muchas veces vamos de la mano, la rinoplastía moderna va de la mano con un correcto estudio de la función. Antes el paciente iba de frente con su cirujano plástico, se operaba sin hacer estudios previos de la función. Y el paciente me llegaba al hospital o llegaba a la clínica y me decía, doctor, me cambió la voz y tengo una voz nasal. Doctor, dice mi mamá que ahora ronco. Doctor, duermo con la boca abierta. ¿Y eso a qué se ve? El problema es que no fue estudiada toda la función nasal antes de hacer la cirugía. Ya no. Eso es la segunda parte de lo que te iba a decir. No olvidemos, cirujano plástico, registrado, y tiene que tener un estudio de la función y luego la parte estética. Sin el estudio de la función, que es una tomografía, ahora la tomografía es tridimensional, el paciente le enseñamos, le mostramos dónde está la alteración, dónde está la desviación, y el paciente dice, bueno, sí, aquí está el problema. A veces trabajamos de manera conjunta con los otorrinos. El otorrino en la misma cirugía realiza toda la corrección de la función nasal. Nosotros terminamos la parte estética y el paciente tiene una belleza nasal y además de una correcta función nasal. Ok, entonces queda claro sobre la intervención y la cirugía de nariz. Si vamos a la lipotransferencia o la liposucción, ¿no? ¿Quiénes están aptas para realizarse ese tipo de cirugía? Sí, es muy buena pregunta. O sea, entendamos que la liposucción es una reacomodación, le decimos lipoescultura, porque es esculpir nuevamente el cuerpo, dándole la estructura a la cintura, haciendo la simetría con la cadera, con muchos puntos que para nosotros forman la belleza, ¿sí? del cuerpo. No es para un paciente que ya cursa con obesidad. Entendamos que nosotros medimos los índices de buen peso u obesidad con el índice de masa corporal. Si uno entra al internet, busca índice de masa corporal, pone su estatura, pone su peso y ahí en la tablita le arroja sencillamente, todos tenemos el celular, la aplicación súper fácil, y me arroja si tengo peso ideal, sobrepeso, obesidad 1, obesidad 2. Entonces, ¿para quiénes? Para los pacientes que estén en peso normal o incluso podemos tolerar hasta el sobrepeso, pero no a pacientes que tengan ya obesidad mórbida 1 o hacia adelante, la 3 ya va hacia la mórbida, ¿no? Entonces, eso es la remodelación, y la lipoescultura no baja de peso, sino al paciente que ya está en su peso, moldea, le da forma, le da esa armonía al cuerpo. ¿Y la lipotransferencia? Es muy frecuente hoy en día. Lo que hacemos es, utilizamos la combinación entre células madre y sacamos la grasita de las zonas en donde sobra, hacemos este proceso y luego la inyectamos, la injertamos en las zonas en donde se quiere dar mayor realce, simetría, como la región glútea, muslos, piernas,
¿sí? Excepto en las mamas. Hoy en día ya en las mamas es solamente para cosas muy puntuales porque ya no se tiende a colocar grandes volúmenes en la mama. No es recomendable. Ahora, con referencia a lipoescultura, lipotransferencia o liposucción, ¿cuál es la recuperación? ¿Cuánto tiempo demora la recuperación? Generalmente 5 días a 7 días. ¿Y la el persona puede paciente. hacer normal su...? Depende de Ok. su actividad, ¿no? Hoy en día la mayoría de pacientes están en teletrabajo, entonces ya es mucho más fácil, ¿no? Porque pueden descansar unos 5 días y luego vuelven a sus actividades regulares. Pero los primeros días, asumo, después de la intervención quirúrgica, es Bueno, doloroso. no es muy doloroso. Ya ha cambiado esto. Ahora tenemos muy buenos analgésicos, muy buen manejo del dolor. Las terapistas empiezan a hacer los masajes tempranamente. Eso, ¿no? Después de hacerse una lipoescultura, lipotransferencia, lo que fuese, va de la mano con masajes. Va en la mano con masajes para que hagan el correcto drenaje y mantengan esta simetría que nosotros le dimos en la cirugía. ¿Y cuánto tiempo dura los masajes? ¿Cuánto tiempo tiene que llevarse? Normalmente son 10 días aproximadamente. A veces hay pacientes que se pueden extender un poco más, 20 días, para que vayan mejorando y se aceleren los procesos, ¿no? Dependiendo. Dependiendo. Ahora, de los senos. En el tema de las mamas es muy lindo. Existen muchas técnicas. Las más frecuentes es la mamoplastía de aumento, ¿no? En donde hoy siempre le digo a mis pacientes, ¿no? Antes el paciente me llegaba y decía, doctor, tengo esta gran disyuntiva. Si me pongo prótesis redondas o prótesis eso, así es. Y esto ha cambiado porque ahora le llamamos prótesis inteligentes porque se comportan como ambas prótesis. Entonces tienen un gel de silicona tan maleable, tan amoldable, que dan esa naturalidad visual y táctil para la misma persona que prácticamente ya es parte de su cuerpo desde el inicio, ¿no? Es muy bonita esta cirugía porque es una cirugía rápida, la paciente está satisfecha. A veces hay pacientes que dicen, tengo el problema de que nunca pude llenar el brasier, ¿no? Y tengo ese problema, entonces... Y yo les digo, bueno, ya mejoró esto y ya cambiaron las ciencias. ¿Y con el tema de la recuperación es rápido también? Más o menos unos 5 a 7 días. Igual que la... Sí, así es, ya es rápido. Antes era mucho más tiempo, ahora es rápido el proceso. Y va también con la contextura de la persona, ¿no? Una persona delgada no se va a poner talla 40, sí, 42. Hacemos un estudio volumétrico en conjunto, en coordinación con el paciente. A veces nuestra paciente tiene un concepto y dice, bueno, pues yo he visto a tal modelo que tiene unas mamas súper grandes con un polo superior, el escote muy prominente, entonces dice, doctor, así quiero. Y le sugerimos, no, a ver, si tú vienes con el especialista, que es tu amigo, te va a recomendar lo mejor por la experiencia que tiene. Entonces, algo para ti va a ser, te voy a dar opciones, pero no cosas muy exageradas o algún volumen que no te dé satisfacción. Las personas que han pasado que han tenido cáncer de mama, ¿ellas también son aptas para realizarse ese tipo de cirugía? Previo estudio y coordinación con sus cirujanos oncólogos o con su oncólogo, en donde ya el paciente esté de alta, sí, sin problema alguno. Operamos frecuentemente a pacientes que han tenido la mastectomía y hacemos la reconstrucción mamaria. También hoy en día ya es tan moderno el tema, Tatiana, que ya las pacientes dicen, tengo un familiar que ha tenido cáncer de mama. El cirujano oncólogo le hace estudios temprano, ellos a veces coordinan y en los estudios genéticos tienen esta predisposición, coordinan con su cirujano oncólogo, ellos hacen el retiro temprano y profiláctico preventivo, Tatiana, y nosotros hacemos la reconstrucción inmediata, la paciente se siente muy bien, no tiene problemas psicológicos como la depresión ni nada, y la paciente vuelve a ser la misma de antes.
Enrique, bueno, ya hemos llegado al final de la entrevista, ha siempre, pasado se una pasa hora muy bien rápido. rápido, pero dime, ¿cuáles serían entonces tus últimas recomendaciones a las personas que de repente creen que la cirugía reconstructiva aún, no sé, de repente puede dejar cicatrices, o de repente en la cirugía plástica, ¿no? Tener en cuenta que la parte de cirugía reconstructiva está bien planificada hoy en día para que deje las mínimas cicatrices. Siempre les digo a mis pacientes, no existe alguna técnica en el mundo de cirugía plástica que te diga no te dejaré ninguna cicatriz. Pero somos tan finos hoy en día y tenemos tantas tecnologías a la mano que casi es imperceptible. Pero esto depende de los factores y los cuidados del paciente, obedeciendo siempre las reglas de la cicatrización y acudiendo a sus citas, ¿no? Claro, Enrique, dime dónde te podemos ubicar, algún teléfono, alguna red social. Sí, pueden ubicarme en mi página del Instagram o el Facebook como Dr. Enrique Chau, sin problema. Con gusto los voy a ayudar. Pueden escribirnos y tenemos también un equipo que va a responder a sus preguntas y a sus citas. Perfecto, Enrique, ha sido un gusto hablar contigo. Todo un gusto, como siempre, se pasa muy rápido la hora contigo. Sí, es cierto. Gracias por tu invitación.